celebración del quinto domingo de la Pascua del ciclo A. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos presenta nuestra dignidad como miembros del pueblo peregrino o inmigrante de Dios, miembros de la ciudad santa. Levántate, hermano, despiértate ya. Un nuevo día resplandecerá. La gente en tinieblas han visto una luz. El Dios que nos ama venció con la cruz. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. Somos sus hijos, somos su grey, el Dios que nos ama es nuestro Rey. El Dios compasivo nos llama a ser luz para aquellos que quieran volver. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. Construyamos la ciudad de Dios, torna el llanto en alegría. Nuestro Dios, amigo y Señor, contigo siempre estará. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hacemos este servicio por todos los enfermos, los que se encuentran en sus casas, asilos de ancianos o en los hospitales, por los encarcelados, aquellos que no pueden asistir físicamente a la misa, por los que viajan. Todos ustedes que nos escuchan, participe junto con toda la Iglesia de Dios alrededor del mundo de este servicio del día domingo, el día en que Jesús resucita y triunfa sobre la muerte. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba propagándose. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Dichosos pues ustedes, los que han creído. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad.
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el ciclo A, la Iglesia nos presenta la palabra de Dios como un agente personal que tiene su propio poder. Todos sabemos que la palabra de Dios personificada, directa, completa, adecuada e insuperable de Dios es Jesucristo mismo. Él es la revelación plena de la palabra divina. Pero la manera como la Iglesia nos presenta la palabra de Dios hoy es actuando por sí misma. Esa palabra que es Jesucristo, pero que también es el soplo del Espíritu Santo. Palabra misma en la que el Padre se ha manifestado plenamente. En pocas palabras, estamos hablando de un solo agente, Dios. Dios es el agente divino que lleva a cabo su obra. Sin embargo, se manifiesta en tres personas distintas, sin confundirse una con la otra. Por un lado, vemos que Dios ha venido hablando al mundo entero por medio de su creación, por medio de la tradición oral, en la historia y sobre todo en la liturgia. Y por eso se escribieron aquellos libros sagrados que recordarían a las nuevas generaciones, jóvenes y niños, lo que Dios había realizado en el pasado por sus padres y sus abuelos, y que la Iglesia, con propia autoridad, es decir, la autoridad dada por su Señor y Maestro Cristo Jesús, ha decidido establecer el canon de 73 libros para que esta lista de escritura sagrada, inspirada por el Espíritu Santo, sirva de norma para la fe, para la práctica de las buenas costumbres o moral, y sobre todo para la celebración de los misterios de la redención en la Sagrada Liturgia y los sacramentos. Todas estas formas de palabra de Dios, Jesucristo las encierra todas las cumple, y en Él sobreabunda la misericordia de Dios y la revelación divina se muestra en todo su esplendor. El tema que hemos llamado a esta palabra litúrgica de Dios de este quinto domingo de la Pascua nos presenta a Jesucristo como camino, verdad y vida. Y que yo lo he desarrollado de esta manera. Jesucristo es camino seguro, verdad completa y vida digna y abundante de quienes lo conocen, lo aman y lo siguen.
La Iglesia continúa presentando el querigma apostólico tomado de la obra lucana de los Hechos de los Apóstoles, en la que se nos presenta cómo la Iglesia necesitó de asignar hombres y mujeres que continúen la obra de salvación. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra que cubría la entrada no estaba. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. Salieron para el sepulcro a buscar a Jesús, pero no encontraron nada. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos a Jesús el que vive? Resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana, en la madrugada resucitó, resucitó. Jesús resucitó, al tercer día resucitó, el primer día de la semana resucitó, resucitó. La Iglesia es una continuación de la obra de salvación iniciada por Jesús y que ahora el Espíritu Santo se encarga de esparcir la palabra de Dios por todas partes. Como aumentaban el número de los discípulos, también aumentaban las quejas, los retos, los problemas. Por eso los apóstoles se vieron en la necesidad de pedir a todo el pueblo que eligieran a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales les encargarían el servicio de la caridad, para ellos dedicarse a predicar la palabra de Dios y a la oración. Y fueron elegidos los primeros diáconos y consagrados por la imposición de las manos. Los apóstoles delegan el trabajo apostólico a más personas y la Iglesia crece y aumenta no solamente en membresía, sino también en servidores de la palabra de Dios. El objetivo principal de la Iglesia es la evangelización. La misión evangelizadora de la Iglesia consiste, pues, en proclamar a Jesucristo, toda su persona, su nacimiento, sus palabras, su obra, sus milagros, su muerte en la cruz, resurrección, envío del Espíritu Santo, glorificación e inclusive su segunda venida, la cual esperamos con ahínco. Es todo un proyecto divino que se le llama querigma. Evangelizar no es solamente una actividad más de la Iglesia, sino la actividad por excelencia de todo el pueblo de Dios. La misión de la Iglesia es presentar a Jesucristo a todas las generaciones. Pero antes de analizar esa misión, debemos reflexionar que no es tanto que la Iglesia tenga una misión, como la misión que tiene una Iglesia. La misión del Padre Celestial encargada al Hijo por el Espíritu Santo ha establecido una iglesia, un organismo vivo, de tal manera que Dios llama a aquellos que ha destinado como ministros de su pueblo y proclamadores de las buenas noticias. La palabra litúrgica de Dios hoy nos menciona cómo Jesucristo se presenta a sus apóstoles para anunciarles que cuando Él se vaya, Él quiere que permanezcan en la paz, que Él va a prepararles un camino, va a prepararles unas moradas, un sitio para ellos, y que no tienen que preocuparse, porque Él desea que donde Él esté, también estén los que le sirven. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Uno de ellos, Felipe, le responde con cierta lógica: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Pero Jesús inmediatamente responde a toda inquietud intelectual, emocional, corporal o espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Jesús mismo le dirá a sus discípulos: si creen en Dios, crean también en mí. La palabra de Dios es pues ahora la palabra de Jesús. Pues el que cree en Dios debe también creer en Jesucristo. Dicha palabra de Dios y de Jesús, o palabra del Espíritu Santo, se iba propagando por todas partes, sin nada ni nadie que pudiera encadenarla, ni impedir su camino, su curso, su influencia, su cometido, su proclamación o emisión, hasta por la radio, como lo hacemos ahora, y por todos los medios masivos, desde sus comienzos allá en Jerusalén hasta nuestros días en todos los rincones de la tierra. Por lo que ahora la palabra de Dios y esa gran noticia de Jesucristo debe llegar a todas las generaciones que han pasado y que vendrán, y en todas las formas de comunicación y transmisión personal y masiva. Esa palabra divina, como piedra rechazada por la infamia y ahora piedra angular de amor, fe y esperanza. Jesús, piedra de escándalo. En él tropiezan los que no creen en la palabra. El juicio de Dios se da para los que deciden perderse. Esa misma piedra es la base de esa construcción nueva que llamamos iglesia y de la que todos formamos parte como piedras vivas. Para los que deciden ser salvos, Jesús es fuente de misericordia, salud, bendición y protección. Pues hemos sido llamados a pertenecer a su cuerpo, que es su iglesia, por medio del bautismo, confirmación en el Espíritu Santo y la Eucaristía. Este es un llamado y un reto a la vez. Es un privilegio pertenecer a ese pueblo de Dios, ser parte de la ciudad de Dios, estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de su propiedad. Una mañana, cerca del mar, apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba el pecado. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba el pecado. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret.
y su fama se esparció. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba el pecado. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado. Su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones Él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba el pecado. Y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones Él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba el pecado. El mensaje único de Jesús es de Dios que amaba al pecador, que lo ama y lo seguirá amando siempre. Aun cuando aquella persona decida perderse, Dios no deja de amarle. Dios no se echa para atrás. Dios es de una sola palabra, palabra y obra a la vez. Como dice Jesús en el Evangelio de hoy, las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Les aseguro, dice Jesucristo, al que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Jesús sabe que está preparando su partida. Sus discípulos ya no lo verán, ya no estará visiblemente entre ellos, pero estará en sus corazones. Y Él sabe que se desanimarán, entrarán en crisis cuando ya no lo verán entre ellos. Por eso les asegura que habrá un sitio para ellos en las moradas eternas. Y que las palabras que Él les dice son obras, son acciones que el Padre ha realizado y seguirá realizando. A tal punto que muchos de los seguidores de Jesucristo tendrán tal fuerza del Espíritu Santo que habrá milagros aún mayores que los que hizo Jesucristo, siempre y cuando ese hombre o mujer lleno del Señor permanezca unido a la iglesia, a la única iglesia que Jesús ha fundado, para que de allí mane los manantiales de la vida eterna. No podemos decir que creemos en Jesucristo y al mismo tiempo separarnos de su iglesia. No podemos decir pertenecer a la iglesia y olvidarnos de Jesús el Galileo, aquel que con voz profética minó la posición de los privilegiados. En el número 101 del Directorio General para la Catequesis se nos dice que el mensaje de Jesús sobre Dios es una buena noticia para la humanidad. Jesús, en efecto, anunció el reino de Dios, una nueva y definitiva intervención divina, con un poder transformador tan grande y aún mayor que el que utilizó en la creación del mundo. En este sentido, como núcleo y centro de la buena nueva, Cristo anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Dios, de verlo y de entregarse a Él. Por eso una frase tan simple puede resumir esta reflexión de hoy de Jesucristo, camino seguro, verdad completa y vida digna y abundante. Y esta es la frase que podíamos usar para orar durante esta semana. No hay nadie que desee conocer a Jesús y no pueda hacerlo. Y una vez
vez que conoce a Jesús, no puede dejar de amarlo. Y si lo ama, no puede dejar de seguirlo. Quien quiere a Jesús, lo busca. Y quien busca, lo encuentra. Y si lo encuentra, lo conoce. Si lo conoce, lo ama. Y si lo ama, lo sigue. Porque Jesús tiene tanto poder en su persona, sus palabras, sus obras, que nadie puede retraerse de ese misterio y al mismo tiempo del hombre Dios que se ha presentado en la historia, pero se ha quedado en ella para llevar a todos sus discípulos más allá de la misma historia, a la ciudad santa, aquella ciudad que nos habló el canto de entrada. Somos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo, como nos dice también la segunda lectura. Estirpe elegida significa que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sacerdocio real quiere decir que estamos llamados a ofrecer nuestras vidas, no solo en propiciación de los pecados, sino ante todo de intercesión y abogacía en favor de los más necesitados. Nación consagrada a Dios. No podemos actuar como los demás seres humanos sabiendo que hemos sido llamados a heredar la santidad misma de Dios. Pueblo de su propiedad. Jamás nadie puede buscar la excusa de que Dios lo ha olvidado, porque pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. De una forma nupcial, como el esposo ama a la esposa y la esposa le es fiel y siempre feliz al lado de su esposo. De la misma manera, la iglesia no se entiende sin Jesús, y Jesús ha instituido su iglesia para a través de ella amar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todos los rincones de la tierra. El Padre Joaquín del Valle de San Joaquín te invita a hacerte evangelizador en comunión con la iglesia, haciéndote bienhechor y patrocinador con tu negocio, suscribiéndote en YouTube al Padre Joaquín del Valle, en Facebook a la Nueva Evangelización con el Padre Joaquín, enviando tu donación para producir y difundir la Santa Misa en las radios locales y redes sociales. Puedes enviar tu donación por la aplicación Zelle, ZELLE, en el banco a mi nombre y teléfono, Padre Joaquín, 559-519-3750. Por favor, textéame después de hacer tu envío. O envía tu donación al P.O. Box 12131, Fresno, California, 93776. Es obligación de todo bautizado, cristiano católico, hacerse de algún modo discípulo y promotor del Evangelio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Jesús es el pan de la vida eterna, María la espiga del cual se formó. Jesús es el fruto de la vida eterna, María es el árbol que ese fruto dio. Jesús es camino, es verdad y vida, María la estrella que nos lleva a Él. No tiene perdón quien no ama a María, quien no ama a su madre no lo hace con Él. No, no le dejes tú de amar, no, no le debes separar del que en su vientre vio nacer, del que en su vientre vio nacer. Jesús es camino, es verdad y vida, María la estrella que nos lleva a Él. No tiene perdón quien no ama a María, quien no ama a su madre no lo hace con Él. No, no le dejes tú de amar, no, no le debes separar del que en
vientre vio nacer, del que en su vientre vio nacer.